Dioses de Marte. Autor, Edgar Rice Burroughs. Narrado por Wolfie el Curioso. Capítulo 16. Arrestados. Cuando Cartoris, Sodar, Tarstarkas y yo contemplábamos absortos la magnífica nave que tanto significaba para nosotros, vimos que una segunda y una tercera coronaban las cimas de las montañas y se deslizaban con gracia en pos de su hermana. Al poco, unos 20 aviones individuales se destacaron de las cubiertas superiores correspondientes a los buques de mayor porte, y al cabo de un instante descendieron haciendo largos rizos al campo donde nos hallábamos. Casi enseguida nos encontramos rodeados por numerosos marineros armados y un oficial se adelantó hacia nosotros para preguntarnos quiénes éramos, pero de improviso puso los ojos en Cartoris, lanzó una exclamación de sorpresa, corrió junto al joven y, colocándole una mano en el hombro, dijo: «Vos, Cartoris, mi príncipe, Caor, Or-Bastus saluda al hijo de Dejatoris, princesa de Helium, y de su marido John Carter. ¿Dónde has estado, príncipe mío? Todo Helium se apenaba por ti, y qué terribles han sido las calamidades que cayeron en la poderosa nación de tus grandes y gloriosos antepasados desde el día fatal en que abandonaste nuestra tierra». «No me aflijas, mi buen Or-Bastus», interrumpió Cartoris, «y regocíjate porque, además de regresar yo, para consuelo de mi amada madre y de mi pueblo, siempre leal, viene conmigo el que fue ídolo de Barsum, su paladín heroico y su salvador, John Carter, príncipe de Helium». Or-Bastus dirigió la vista al sitio que le señalaba Cartoris y su mirada tropezó en mí, ocasionándole mi presencia tan viva sorpresa que estuvo a punto de desmayarse por la emoción. «John Carter», exclamó sin querer prestar crédito a sus ojos. «Oh, príncipe mío. ¿Dónde estuviste?» «Pero, no». Calló bruscamente, como temeroso de que sus labios acabaran de formular la pregunta. El leal súbdito no quería obligarme a confesar la terrible verdad, es decir, que yo regresaba del seno de Isis, el río del misterio, de la costa del mar perdido, de Corus y del valle de Dor. «Oh, príncipe mío», continuó, como si no pensase que había cortado su salutación, «basta con que hayas vuelto, después de todo. Y permite ahora que la espada de Or-Bastus sea la primera en honrarse rindiéndote los honores de tu rango». Con estas palabras, el noble oficial sacó la espada de su vaina y la tiró al suelo delante de mí. Quien conozca las costumbres y el carácter de los marcianos rojos apreciará el hondo significado que aquel sencillo acto poseía para mí y para cuantos lo presenciaron. Aquello equivalía a decir: «Mi espada, mi sangre, mi vida, mi alma te pertenecen, haz de todo eso lo que gustes. Hasta la muerte, y después de la muerte, no admitiré que nadie mande en mí más que tú. Con razón o sin ella tu voluntad será mi ley, y a quien te levante la mano le contestará siempre mi espada». Este es el juramento de fidelidad que los guerreros prestan en ocasiones a los Yidaks que por sus méritos y sus hazañas caballerescas logran inspirar el entusiasmo y el amor de sus adeptos. Jamás calculé que tan sublime tributo se rindiera a una persona como yo. Allí no había más que una persona educada. Me incliné, recogí del suelo la espada, levanté el puño a mis labios y luego, aproximándome a Or-Bastus, le entregué el arma para que la envainase, dando a mi proceder un solemne acto. «Or-Bastus», dije poniéndole una mano en el hombro, «agradezco en cuanto vale este impulso de tu generoso corazón. Estoy seguro de que precisaré en lo sucesivo de la espada que me ofreces, pero acepta antes que John Carter te jure no ha de pedirte nunca que la saques sino en defensa de la verdad, la justicia y el derecho». «No lo dudo, mi príncipe», me respondió, «y por eso no vacilé en echarte a los pies mi adorado acero». Mientras hablábamos, otros aviones iban y venían del suelo al acorazado, y después despegó de este un bote más grande, capaz para el transporte de 12 personas quizá, que aterrizó suavemente cerca de nosotros. En cuanto tomó tierra, saltó a tierra desde su cubierta un oficial, quien adelantándose hacia Or-Bastus, le saludó.
Kantos Kan desea que el grupo de extranjeros, al que habéis socorrido, sea llevado inmediatamente a bordo del Sabairian, dijo. Al aproximamos a la pequeña embarcación me fijé con atención en las personas que me rodeaban y por primera vez eché de menos a Tubia. Pregunté a unos y otros y llegué a convencerme de que nadie había visto a la joven a partir del instante en que Cartoris castigó a su Toad para que corriese desenfrenadamente hacia las colinas, esperando así librarla de caer en manos de los Warhuns. Sin esperar más, Orvastus envió una docena de exploradores aéreos en varias direcciones para que la buscasen. Todos suponíamos que no debía estar muy lejos, dado el poco tiempo que hacía que faltaba de nuestro lado. Nosotros pasamos a la cubierta del buque encargado de recogemos y un momento después nos hallábamos en el Sabairian. El primer hombre que nos recibió fue el propio Kantos Kan. Mi antiguo amigo ocupaba ya el puesto más elevado en la escuadra de Helium, pero seguía siendo el mismo valiente camarada que compartió conmigo las penalidades sin cuento de las mazmorras de Wardhum, las terribles atrocidades de los grandes torneos y más tarde los peligros de la liberación de Deyatoris en la ciudad hostil de Zodanga. Por aquel entonces yo era un advenedizo desconocido procedente de un extraño planeta y un simple padwar en la flota de Helium. Ahora él mandaba la escuadra de Helium, terror de los cielos, y yo poseía los títulos de príncipe de la casa de los Tardos Mors y de Yidak de Helium. No me preguntó de dónde venía. Como Orvastus temía conocer la verdad y evitaba con cuidado preguntarme lo más mínimo acerca de mis aventuras. No le cabía duda de que la verdad se descubriría tarde o temprano, mas entre tanto le satisfacía saber que yo me encontraba otra vez junto a él. Dispensó a Cartoris y Tarstarkas la más cariñosa acogida y tampoco les interrogó con respecto a los lugares en que habían estado. A Cartoris, en particular, lo colmó de atenciones. No te puedes imaginar, John Carter me dijo todo lo que Helium quiere a tu hijo. Ponemos en él toda la adoración que su noble padre nos inspira y concentramos en su persona el amor que a su pobre madre tenemos. Cuando se supo que se había perdido, le lloraron sinceramente 10 millones de súbditos. Kantos Kan, te he oído llamar pobre a la madre de este joven. ¿Qué significa esa palabra, cuyo siniestro significado no quiero tomar en cuenta? Murmuré. El marino me llevó aparte. Durante un año me explicó, desde que se perdió Cartoris, Deyatoris enfermó de pena y se agravó su melancolía. El golpe anterior, cuando no volvistes de la estación atmosférica planetaria, se iba amortiguando por causa de los deberes de la maternidad, ya que tu hijo rompió su blanca cáscara la misma noche que desapareciste. Lo que ella sufrió todo Helium lo sabe, porque todo Helium sufrió con ella la pérdida de su señor. Pero cuando el muchacho se extravió no le quedó nada, así que, a medida que se sucedían los fracasos de las expediciones para encontrarle y que su paradero continuaba siendo un misterio, nuestra amada princesa se iba consumiendo de pena, y todos nos convencimos por fin de que, sin remedio, se iría a reunir con sus seres queridos al siniestro y temido valle. Como último recurso, Mors Kayak, su padre, y Tardos Mors, su abuelo, se pusieron al frente de dos poderosas armadas y salieron hace un mes para explorar centímetro a centímetro todo el hemisferio norte de Barsum. Transcurrieron 2 semanas sin que se tuvieran noticias de ellos, y hace poco empezaron a correr rumores referentes a que ambos y sus tropas han perecido en un terrible desastre. Mientras tanto, Zatarras no dejaba de insistir en sus demandas matrimoniales con las que la importunaba desde que desapareciste. Ella le odiaba y le temía, y sin el apoyo de su padre y su abuelo no le era fácil resistirse a un personaje tan poderoso, pues, como recordarás, Zatarras es todavía Head de Zodanga, cargo que le concedió Tardos Mors cuando no aceptaste ese señalado honor. Deyatoris y Zatarras tuvieron hace 6 días una reunión secreta.
Nadie sabe lo que allí hablaron, pero al día siguiente la princesa desapareció y con ella una docena de sus guardias palatinos, de sus servidores domésticos, incluyendo a la hija de Tarstarkas. Sola, la mujer verde. A nadie revelaron sus intenciones, si bien eso sucede siempre con los que emprenden la peregrinación voluntaria de la que jamás se regresa. Es, pues, muy verosímil suponer que Deyatoris ha ido en busca del helado seno de Isis y que sus fieles sirvientes decidieron acompañarla. Zatarras se hallaba en Helium al ocurrir este suceso, y ahora manda la flota que se dedica a buscarla. Su misión resulta estéril hasta este momento y me figuro que lo seguirá siendo. A medida que Orbastus me refería tan fatales noticias, los exploradores del Sabairian volvían a poco a la magnífica nave. Ninguno traía la menor noticia de Tubia. Yo estaba ya muy triste a causa de la desaparición de Deyatoris, y a eso se añadió una especie de remordimiento por la suerte de Tubia. Me creía responsable del bienestar de la doncella, a la que suponía hija de algún importante varón de Barsum, y a la que me proponía devolver a los suyos sin escatimar sacrificios. Estaba a punto de pedir a Kantos Kan que reanudase las pesquisas cuando una nave procedente del buque almirante de la escuadra trajo al Sabairian un ayudante de Zatarras con un mensaje para Cantor. Mi amigo leyó el despacho y se volvió a mí para decirme: Zatarras manda que le lleven los prisioneros ante él. Tengo que obedecerle. Es el jefe supremo en Helium, a pesar de lo cual haría mejor en portarse con más cortesía y caballerosidad viniendo aquí para saludar con los honores que le corresponden al salvador de nuestro pueblo. De sobra sabes, amigo mío, le dije sonriendo, que Zatarras tiene motivos para odiarme y que nada le agradaría tanto como humillarme y matarme, si puede. No le privemos de ese gusto, ya que el destino se lo proporciona, y vamos a ver si posee valor para aprovecharse de su situación favorable. Llamé a Cartoris, Tarstarkas y Sodar, entramos en la pequeña nave con Kantos Kan y el ayudante de Zatarras, y en un momento llegamos a la cubierta del buque insignia. Cuando nos acercamos al Head de Zodanga, este no mostró la menor intención de reconocerme o de saludarnos, y ni siquiera la presencia de Cartoris le arrancó una frase benévola. Su actitud fue fría, altanera y arisca. Kaor Zatarras, le dije cortésmente, pero no me contestó. ¿Por qué conservan las armas estos prisioneros?, preguntó a Kantos Kan. No son prisioneros, Zatarras, explicó el oficial. 2 de ellos pertenecen a la familia más noble de Helium, Tarstarkas. Yidak de Tark es el mayor aliado de los Tardos Moors, y el otro es un amigo y compañero del príncipe de Helium. Lo cual basta para merecer mi estima. Eso a mí no me importa, replicó Zatarras. Otra cosa me interesa conocer de estos atrevidos peregrinos y no sus nombres. Di, John Carter, ¿de dónde venís? Vengo precisamente del Valle de Dor y de la tierra de los primeros nacidos, Zatarras, contesté. Ah, exclamó con evidente satisfacción. ¿No lo niegas, entonces? De modo que habéis estado en el seno de Isis. He estado en un país de esperanzas falsas, en un valle de torturas y engaños, y con mis compañeros me he escapado de las horribles garras de un sinfín de dementes. Vengo a Barsum, al que salvé de una destrucción inevitable, para salvarle de nuevo, pero esta vez de una muerte todavía más espantosa. Calla, blasfemo, gritó Zatarras. No pienses librar tu miserable vida, cobarde John Carter, inventando tales patrañas. No pudo seguir. Nadie insulta impunemente a John Carter llamándole cobarde y embustero, y Zatarras volvió a saberlo en aquella ocasión, porque antes de que tuviera tiempo de hacer un gesto para que me detuvieran, yo me abalancé y le apreté la garganta con ambas manos. Venga del cielo o del infierno, Zatarras, siempre encontrarás en mí al John Carter de siempre, y cuenta que jamás me insultó un hombre sin que enseguida no me pidiera perdón.
Para convencerle de mi afirmación comencé a doblarle hacia atrás, poniéndole la rodilla en el pecho, a la vez que le oprimía el cuello con mayor fuerza todavía. «Sujetadle», exclamó el Head, y una docena de oficiales se apresuró a obedecerle. Kantos Kan se acercó a mí y me dijo al oído: «Desiste, te lo ruego. De lo contrario, todos saldremos perdiendo, pues no podré presenciar que esa gente te maltrate sin acudir a ayudarte. Mis subordinados, sin excepción, me secundarían y estallaría un motín que quizá terminara en una revolución. Por el bien de Tardos Mors y de Helium, desiste». En vista de sus consejos solté a Zatarras y, volviéndole la espalda, me dirigí a la escala del buque. «Vamos, Kantos Kan», dije, «el príncipe de Helium quiere regresar al Sabairian». Nadie me lo impidió. Zatarras permaneció lívido y tembloroso entre sus oficiales. Algunos de ellos le miraron con desprecio e hicieron la intención de aproximarse a mí, mientras que un aviador veterano, hombre de confianza de Tardos Mors, me dijo en voz baja cuando pasé junto a él: «Cuéntame entre tus amigos más leales, John Carter». Le di las gracias y seguí andando. Me embarqué en silencio y poco después pisé de nuevo la cubierta del Sabairian. 15 minutos después recibimos orden del buque almirante para que nos dirigiéramos a Helium. Nuestro viaje se realizó sin contratiempos. A Caroris y a mí nos invadían los más negros pensamientos. Kantos Kan no ocultaba su pesimismo previendo las calamidades que sobrevendrían a Helium si Zatarras se obstinaba en mantener la cruel tradición de condenar a muerte a los fugitivos del Valle de Dor. A Tars Tarkas le afligía la pérdida de su hija. Solo Sodar se hallaba tranquilo, pues fugitivo y sin patria, no podía estar peor en Helium que entre los suyos. «Esperemos al menos que no moriremos sin teñir de sangre roja las hojas de nuestras espadas», exclamó. Era un deseo natural y que probablemente vería cumplido. Aprecié que la oficialidad del Sabairian estaba dividida en dos bandos cuando llegamos a Helium. Lo sabía que procuraban confraternizar con Cartoris y conmigo siempre que se les presentaba la ocasión, y tampoco faltaba un grupo, de igual número, que se comportaba con nosotros de modo huraño o circunspecto. No dejaban de tratarnos con cortesía, pero evidentemente no se desprendían de su supersticiosa creencia relativa a la doctrina de Dor y S. Sicorus. No les censuraba sabiendo de sobra cuán fuerte es el arraigo de una creencia, por ridícula que sea, incluso en la mentalidad de las personas más inteligentes. Al volver de Dor habíamos cometido un sacrilegio, refiriendo nuestras aventuras allí y contando las cosas como eran, ultrajábamos la fe de sus padres. Nos consideraban, por tanto, blasfemos y herejes. Aun los que todavía nos profesaban verdadero amor y nos demostraban su lealtad, pienso que lo hacían con la reserva en el fondo de sus corazones de poner en duda nuestra veracidad. Realmente resulta muy duro cambiar una creencia antigua por otra nueva, a pesar de las mejores promesas que ésta pueda ofrecer, pero aún es más difícil, si no imposible, rechazar una religión como un cúmulo de falsedades sin tener a mano algo que impacte en la credulidad del pueblo. A Kantos Kan no le pareció bien que le narráramos nuestras aventuras entre los Terns y los primeros nacidos. «Basta», nos dijo. «Bien está que yo me juegue la vida ahora y luego protegiéndoos de Zatarras, pero no me exijáis que agrave mis pecados escuchando lo que desde niño me han enseñado que es una horrenda herejía». De sobras comprendía que, más tarde o más temprano, nuestros amigos y nuestros enemigos tendrían que declararse abiertamente. Cuando llegáramos a Helium el conflicto empeoraría de mucho más, y si Tardos Mors continuaba ausente, temía que Zatarras nos hiciera sufrir el peso de su aversión, puesto que asumía el mando en la nación privada de su soberano. Tomar partido contra él equivalía a un delito de alta traición.
La mayoría de las tropas obedecería sin duda al núcleo principal de sus oficiales, y sabía que muchos de los más altos y poderosos jefes de las fuerzas terrestres y aéreas secundarían a John Carter frente a los dioses, los hombres y los demonios. Por otra parte, la gran masa de la población reclamaría con energía que nos aplicaran el castigo de nuestro sacrilegio. La perspectiva se mostraba negra desde cualquier punto de vista que se la mirara, pero como de mi mente no se apartaba el recuerdo de Deyatoris, ahora comprendo que al grave problema de mi situación en Helium le prestaba atención muy escasa. Ante mí, noche y día surgían, como en una pesadilla espantosa, las terribles penurias por las que mi amada princesa estaría pasando seguramente, los repugnantes hombres planta, los feroces monos blancos. A veces me tapaba la cara con las manos procurando en vano borrar de la imaginación tan horripilantes escenas. Al amanecer llegamos sobre la Torre Escarlata, a 1 kilómetro de altura, que separa a la Helium Mayor de su ciudad gemela, y cuando descendíamos con amplios círculos a los diques de la Armada, vimos que una enorme multitud llenaba las calles y aguardaba impaciente. Helium estaba enterada por radioaerograma de nuestra llegada. De la cubierta del Sabairian, los cuatro, Cortoris, Tarstarkas, Sodar y yo, fuimos trasladados a una nave más pequeña, que nos condujo a nuestro alojamiento dentro del Templo de la Recompensa. Allí se distribuye la justicia marciana a los buenos y a los malos, allí se premia al héroe y se condena al traidor. Fuimos llevados al templo desde el desembarcadero situado en el tejado, por lo que no pasamos entre la muchedumbre, según es costumbre. Siempre había visto que a los prisioneros de alta categoría y a los enemigos renombrados se les obligaba a ir de la puerta de los Yidax al templo de la recompensa por la ancha avenida de los antepasados, a través de un inmenso gentío, ya entusiasmado o colérico. No ignoraba que Zatarras procuraba apartar al pueblo de nosotros, temiendo que por su cariño a Cartoris y a mí prorrumpiera en demostraciones de afecto, las cuales disiparan el horror supersticioso que nuestro supuesto crimen pudiera inspirarle. No era empresa difícil adivinar sus planes, pero su carácter siniestro lo evidenciaba el hecho de que sus más fieles servidores nos acompañaron durante el vuelo al templo de la recompensa. Nos instalaron en unas habitaciones situadas en el lado sur del templo, desde el que se dominaba la avenida de los antepasados en toda su extensión hasta la puerta de los Yidax, a 8 kilómetros de distancia. La gente en la plaza del templo y en las calles, en un radio de 2 kilómetros o cosa así, permanecía tan apiñada que formaba una masa compacta. Guardaba mucho orden, pues no sonaban ni aplausos ni denuestos, y cuando nos divisó en la ventana del piso superior, muchos se taparon la cara con los brazos y lloraron. Después, a la tarde, Zatarras nos mandó un mensajero para informarnos de que compareceríamos ante un tribunal de nobles imparciales, que se constituiría en la gran sala del templo al primer Zoda 1 del día siguiente, o sea a las 8:40 de la mañana, hora terrestre. 1. Siempre que el capitán Carter ha empleado medidas de tiempo, distancia, peso, etc., las he traducido a sus equivalentes terrestres con la mayor exactitud posible. Sus notas contienen muchas tablas marcianas y un gran número de datos científicos, ahora en poder de la Sociedad Astronómica Internacional, que se ocupa en clasificar, investigar y comprobar ese vasto caudal de notables y valiosos informes. He creído que no añadiría nada al interés de la historia del capitán Carter ni a la suma total de conocimientos humanos conservar un estricto contacto con el manuscrito original en estas materias, a cambio de confundir al lector y de apartar su atención de la narración principal. Sin embargo, para quienes les interese, explicaré que el día marciano tiene algo más de 24 horas 37 minutos de duración. Día terrestre. Los marcianos lo dividen en 10 partes iguales que empiezan a contar a eso de las 6 de la mañana, hora de la Tierra. Las zonas se dividen en 50 periodos más cortos, cada uno de los cuales se compone a su vez de 200 periodos de tiempo muy breves, casi equivalentes al segundo terrestre.
La tabla del tiempo varsomiano que aquí se da es una parte de la más completa insertada en el manuscrito del capitán. Tabla. 200 tais, un sat. 50 sats, una zoda. 10 zodas, una revolución de Marte sobre su eje. Capítulo 18, la sentencia de muerte. A la mañana siguiente, breves momentos antes de la hora de la convocatoria, una fuerte guardia, montada por 2 ayudantes de Zatarras, se presentó en nuestro alojamiento para conducirnos a la gran sala del templo. Entramos en la estancia de 2 en 2, y nos dirigieron directamente a la amplia ala de la Esperanza, que así se llama la plataforma en el centro de la sala. Delante y detrás de nosotros marchaban los guardias armados, mientras que 3 filas de robustos soldados zodangueses, formados a ambos lados de la plataforma, impedían la entrada a la tribuna. Cuando llegamos al espacio cercado vimos por primera vez a los encargados de juzgarnos. Según la costumbre de Barsum, el tribunal se componía de 31 jueces, elegidos supuestamente entre lo más noble de la nación, puesto que se trataba de castigar a personas de alto rango. Con gran sorpresa mía, no vi a un solo amigo entre ellos. En realidad eran todos de Zodanga, lo que equivale a decir que me odiaban, puesto que a mí debía su derrota a manos de las Hordas Verdes y su subsiguiente vasallaje a Helium. ¿Cómo esperar, pues, justicia de aquellos hombres para John Carter, su hijo y el Gran Tar, jefe de las tribus salvajes que asolaron las calles de Zodanga, quemando, matando y saqueando? En torno nuestro estaba atestado por completo el vasto coliseo circular. Allí había representaciones de todas las clases y edades, así como de los 2 sexos. Al entrar en el salón, el zumbido de las conversaciones se acalló repentinamente, y hasta que nos detuvimos en la plataforma, o trono de la rectitud, un silencio de muerte envolvió a 10.000 espectadores. Los jueces se hallaban sentados en amplio círculo, siguiendo la periferia de la elevación circular. Se nos señalaron unos asientos con los respaldos hacia un pequeño estrado situado en el centro exacto de la plataforma mayor. Este sitio daba frente a los jueces y el auditorio. El estrado más pequeño servía para que cada uno de nosotros lo ocupara mientras se veía su caso. El mismo Zatarra se arrellanaba en el sillón dorado del magistrado presidente. Cuando nos sentamos y se retiraron los guardias al pie de los escalones que conducían a la plataforma, se levantó y me llamó por mi nombre. John Carter gritó: «Ocupa tu puesto en el pedestal de la verdad para que te juzguen imparcialmente según vuestros actos y sepas la recompensa que por ellos has ganado». Luego, volviéndose al público en distintos sentidos, refirió las circunstancias que se daban en mí, de cuyo valor dependía la recompensa que me otorgarían. «Sabed, oh, jueces y pueblo de Helium», dijo, «que John Carter, antes príncipe de Helium, ha regresado, según manifestación propia, del Valle de Dor e incluso del mismo templo de Isus, y que, en presencia de muchas personas respetables de este país, ha blasfemado e injuriado al santo Isis, al Valle de Dor, al mar perdido de Corus, a los sagrados Terns y hasta a la divina Isus, diosa de la muerte y de la vida eterna. No necesitáis saber más, y os bastará contemplarle con vuestros propios ojos de pie sobre el pedestal de la verdad, para convenceros de que, en efecto, ha estado en esos celestiales lugares, de los que ha salido para afrenta de nuestras veneradas costumbres y para violar la santidad de nuestra antigua religión. El que murió una vez no debe vivir de nuevo, y el que lo intente debe morir sin remedio. Jueces, vuestra obligación no puede ser más sencilla. ¿Qué recompensa merece John Carter con arreglo a los actos que ha cometido? La muerte, contestaron los jueces al unísono. Entonces un espectador se puso en pie y, levantando la mano en alto, exclamó: «Justicia, justicia, justicia». Era Kaltos Khan. Todos los ojos se fijaron en él cuando atravesó por en medio de la guardia de Zodanga para subir a la plataforma. «¿Qué clase de justicia es esta?», preguntó a Zatarras.
Ni se ha oído al acusado, ni se permite a nadie declarar en su favor. En nombre del pueblo de Helium pido que se dé trato imparcial y noble a nuestro querido príncipe. Salió del público un estruendoso clamoreo: justicia, 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 y Zatarras no se atrevió a negarla. Hablad, rugió, encarándose conmigo, pero no blasfeméis contra lo que todo Barsum considera sagrado. Pueblo de Helium, dije, dirigiéndome a los espectadores y prescindiendo en mi discurso de los jueces o esbirros del cruel Zatarras. ¿Cómo podrá John Carter esperar justicia de la gente de Zodanga? Sería locura pedírsela, y por eso somete su caso al pueblo de Helium, sin solicitar de ellos ni piedad ni benevolencia. No es su propia causa la que defiende, sino la vuestra, la de vuestras mujeres e hijas y la de las hembras que todavía no han nacido. Lo que quiere John Carter es salvarlas de las atrocidades sin cuento que ha visto acumuladas sobre las hermosas barsomianas en el lugar que los hombres llaman el templo de Isus, es salvarlas del mortal y vampiresco abrazo de los hombres planta, de las garras de los grandes monos blancos de Dor, del yugo infame de los sagrados Terns y de todo lo que el frío e inhóspito ISS arrastra consigo, arrancándolo de los felices hogares en los que reina el amor y la dicha. No hay aquí nadie desconocedor de mi historia, de cómo vine a este mundo de otro planeta, pasando a fuerza de torturas y privaciones de prisionero de los guerreros verdes al puesto más elevado de este glorioso país. Nadie osará pensar que John Carter ha mentido en alguna ocasión con intenciones aviesas, ni dicho nada capaz de perjudicar al pueblo de Barsum, ni con ánimos de ofender a la ligera la extraña religión que ha respetado sin entenderla. También desafío a cuantos me oyen y a cuantos barsormanos existen, si no reconocen que deben su vida a un solo acto espontáneo mío, por el que me sacrifiqué y perdí, quizá para siempre, a mi amada princesa, a la que todos adoráis y por cuya ausencia os entristecéis con razón. Por eso, pueblo de Helium, creo tener derecho a pediros que me escuchéis, que confiéis en mí, que me permitáis serviros y libraros en adelante de las infamias de Dor e Isus, como os preservé antaño del aniquilamiento total. Cuando yo permití a los verdugos de Zodanga que se apoderaran de mí, Zatarras me arrebató la espada para que los suyos no me teman. Os prestaréis a su inicuo juego. ¡Viva John Carter, príncipe de Helium! Gritó en el público un gran noble, y la multitud, cual un eco fiel, repitió su frase de manera que el edificio tembló con el estruendo del vocerío. Zatarras comprendió de sobra que no le convenía oponerse a un sentimiento como el expresado entonces por el pueblo en el templo de la recompensa, y por eso me dejó hablar con los de Helium por espacio de 2 horas. Cuando acabé, Zatarras se levantó y, dirigiéndose a los jueces, dijo con voz que pretendía fuese serena: «Nobles míos, ya habéis oído la defensa de John Carter, se le han dado los medios pertinentes para probar su inocencia, caso de que no fuera culpable, y en lugar de utilizarlos, ha preferido blasfemar contra nuestras más sacrosantas tradiciones. ¿A qué le sentenciáis, caballeros? A muerte». «El blasfemo e impío debe morir», gritó uno de los jueces poniéndose en pie, y al instante los 30 jueces restantes le imitaron y alzaron las espadas como señal de la unanimidad de su veredicto. Si el pueblo no oyó la exhortación de Zatarras, si se enteró de la sentencia emitida. Un imprevisto murmullo surgió y adquirió luego creciente fuerza, hasta convertirse en un ruidoso clamoreo, y entonces, Cantoscan, que no había abandonado la plataforma desde que se situó a mi lado, hizo con la mano un resuelto ademán, como para imponer silencio, y cuando creyó que sería oído, habló al pueblo con tono grave. No os cabrá duda de la suerte que los hombres de Zodanga tienen reservada al héroe de Helium, pero falta averiguar si los hombres de Helium se avienen a aceptar esa sentencia como definitiva. Que cada uno proceda según su propio corazón. En cuanto a Cantoscan, jefe de la escuadra de Helium, esta es su respuesta a Zatarras y a sus pecuaces, los jueces de la enemiga Zodanga. Y soltándose la espada de la cintura, la tiró, dentro de su vaina, a mis pies.
Enseguida, los soldados, los oficiales, los nobles y los ciudadanos de Helium arrollaron a los sicarios de Zatarras y se abrieron paso entre ellos, llegando al trono de la rectitud. 100 hombres subieron a la plataforma y 100 aceros cayeron al suelo delante de mí, a modo de supremo homenaje a la persona del Salvador de Barsum. Zatarras y sus partidarios estaban furiosos, pero no se atrevían a tomar ninguna medida violenta. Yo fui llevando una a una todas las espadas a mis labios, y luego se las entregué a sus dueños, colocándoselas con mi propia mano en el cinto. Vamos, dijo Kantos Kan, y escoltemos a nuestros príncipes hasta su palacio. En efecto, los amigos fieles nos rodearon, y algunos se inclinaron en los escalones que separaban la plataforma del suelo. ¡Alto!, exclamó Zatarras. Soldados de Helium, no permitáis que ningún prisionero deje el trono de la rectitud. El templo no había otra fuerza armada y organizada que la guardia de Zodanga, por lo que Zatarras confió en que sus órdenes se cumplirían inmediatamente, pero no pensó en la indignación que su conducta promovió apenas los guardias avanzaron hacia el trono. En cada sector del Coliseo salieron a relucir las espadas, y los hombres se lanzaron amenazadoramente sobre los de Zodanga. Alguien gritó con férvido entusiasmo: Tardos Mors ha muerto. 1000 años de vida a John Carter, nuestro Yidak. Al oírle y notar la actitud de enojo con que los de Helium se disponían a contrarrestar los planes siniestros de Zatarras, comprendí que solo un milagro evitaría que estallase una revuelta que desembocaría en una guerra civil. «Oídme», exclamé, saltando de nuevo al pedestal de la verdad, «que nadie se mueva hasta conocer mi proposición. Una gota de sangre derramada aquí por un bando u otro sumiría a Helium en los horrores de una espantosa lucha cuyos resultados ni los más inteligentes pueden prever. En ese conflicto combatirían los hermanos contra los hermanos y los padres contra los hijos. La vida de ningún hombre vale esos sacrificios. Yo antes de eso preferiría someterme a la traidora voluntad de Zatarras, si así evito a Helium los estragos de tan sangrienta conflagración. Ceded, pues, unos y otros en vuestros enfrentamientos infundados y aplacemos el asunto hasta que vuelva Tardos Mors o Mors Kayak, su hijo. Si ninguno ha regresado en el plazo de 1 año, se celebrará un segundo juicio. El procedimiento tiene precedentes. A continuación, aludiendo a Zatarras, dije en voz alta: a menos que no seas un loco rematado, y conste que mucho temo tal cosa. Aprovecharás la ocasión que te brindo antes de que sea demasiado tarde. Cuando un sinfín de espadas acometan a los soldados de Zodanga, nadie en Barsum, ni el mismo Tardos Mors, será capaz de prever las consecuencias. ¿Qué me contestas? Habla pronto. El Head de Zodanga, amo provisional de Helium, respondió en tono alterado, volviéndose al revuelto auditorio. Detened las manos, hombres de Helium. Empezó a decir, sin conseguir disimular la rabia que sentía. El tribunal ha dictado ya su sentencia, pero falta fijar el día de la ejecución. Yo, Zatarras, Head de Zodanga, apreciando los reales parentescos del prisionero y sus pasados servicios a Helium y Barsum, le concedo 1 año de vida, si antes no han regresado de su expedición vuestros legítimos soberanos. Marchaos tranquilamente a vuestras casas, yo os lo mando. Nadie se movió, todo el mundo guardó un profundo silencio y clavó la mirada en mí como aguardando una señal de ataque. Despejad el templo, mandó Zatarras, encolerizado, a uno de sus oficiales. Temiendo el resultado de querer llevar a la práctica ese propósito, me adelanté al borde de la plataforma, e indicando con la mano la entrada principal, ordené a la turba que se fuera, y el gentío me obedeció como un solo hombre, desfilando mudo y amenazador entre los soldados de Zatarras, Head de Zodanga, que se consumía de rabia, conteniéndose. Kantos Kan, con los amigos que me habían jurado fidelidad, continuaba conmigo en el trono de la rectitud. Vamos, me dijo Kantos Kan, te escoltaremos hasta tu palacio, príncipe amado.
Vamos, Catoris y Tarstarkas. Sígueme, Sodad. Y con un gesto de desdén en sus finos labios Parazat Arras volvió la espalda y bajó las gradas del trono, pisando el ala de la esperanza. Nosotros 4 y el centenar de leales que nos acompañaban fuimos tras él, sin que ni una mano nos detuviera, aunque no pocos ojos contemplaron con furia impotente nuestra marcha triunfal a través del templo. En las avenidas se apiñaba la muchedumbre que nos abrió paso respetuosamente, y muchas espadas fueron arrojadas a mis pies cuando atravesé la capital de Helium para ir a mi palacio, situado en un distante arrabal. Allí mis antiguos esclavos me abrazaron las rodillas, me besaron las manos al saludarme. A ellos no les importaba dónde había estado, contentos por mi regreso. «Ah, amo mío», dijo uno, sollozando, «si nuestra divina princesa estuviera aquí, qué felices seríamos todos». Las lágrimas acudieron a mis ojos y me obligaron a volver la cabeza para disimular la emoción que me dominaba. Cartoris lloró sin empacho cuando los esclavos le recibieron con expresiones de afecto y frases de tristeza por la pérdida de su madre. Hasta entonces Tarstarkas no tuvo conocimiento de que su hija sola había acompañado a Deyatoris a su última y penosa peregrinación, porque a mí me faltaba corazón para contarle lo que por Cantoscan sabía. Con el estoicismo propio de los marcianos verdes, no dio la menor señal de sufrimiento, pero, sin embargo, me constaba que su pena era tan profunda como la mía. Como marcado contraste con los de su raza, poseía en forma bien desarrollada todas las características de bondad humana, o sea las cualidades del amor, la caridad y la amistad. Triste y sombría en exceso fue la reunión con que celebramos el acontecimiento de nuestro regreso en el gran comedor del Palacio de los Príncipes de Helium. Asistimos al banquete 100 personas de rango, sin contar los miembros de mi pequeña corte, porque Deyatoris y yo sosteníamos una casa propia de nuestra clase regia. La mesa, según la costumbre de los marcianos rojos, era triangular puesto que la familia se componía de 3 individuos. Cartoris y yo presidíamos el banquete, cada cual en el centro del lado correspondiente, y a la mitad del tercer lado se hallaba desocupado el sillón de honor de Deyatoris, delicada obra de ebanistería, en la cual colocamos el lujoso atavío nupcial de la princesa y sus maravillosas joyas. Detrás del sillón permanecía de pie una esclava como en los días en que su señora ocupaba su puesto en la mesa y necesitaba sus servicios. Tal era la costumbre en Barsum y tuve que aceptarla, conteniendo la angustia, aunque mi corazón se acongojaba al contemplar el puesto vacío de mi amadísima princesa, que con sus risas y su charla hubiera proporcionado a la fiesta la nota alegre de que carecía. A mi derecha se hallaba Cantoscan, y a la derecha del sillón vacante se sentaba en una enorme silla mi aliado Tarstarkas, ante una parte más elevada de la mesa que hice construir años atrás a petición del gigantesco y corpulento guerrero. El sitio de honor en un festín marciano es siempre a la derecha de la señora de la casa, y ese lugar lo reservaba Deyatoris, sin excepción, al gran Tark cuando venía a visitarnos. Orbastus estaba, según su jerarquía, al lado de Cartoris. Se habló poco durante la comida, pues fue una reunión melancólica y triste. La pérdida de Dejantoris ponía un sello de dolor en nuestras almas, a lo que se añadía la inquietud por la suerte de Tardos Mors y de Mors Kayak, y la preocupación por el porvenir de Helium si resultaba cierta la muerte de su ilustre Yidak. De improviso nos llamó la atención un ruido de voces distantes, como si mucha gente gritase a la vez, aunque no pudimos precisar si con furor o con regocijo. El tumulto se fue acercando poco a poco. Un esclavo entró deprisa en el comedor para informarnos de que una gran muchedumbre se agolpaba delante de las puertas del palacio. Otro vino a la zaga del primero llorando y riendo como un loco. Deyatoris ha aparecido, exclamó. Ha llegado un mensajero de la princesa. No quise oír más.
Los ventanales del comedor daban a la avenida donde mi mansión estaba edificada, pero entre ellos y yo se interponía la mesa. Para no perder tiempo en rodearla, de un brinco pasé por encima del obstáculo y de los convidados y me precipité al balcón de la fachada, desde el que vi a 15 metros debajo de mí en el césped rojizo del suelo, un agitado gentío en torno a un gran toad sobre el que cabalgaba una mujer con la cara oculta entre velos. La bestia marchaba con paso tardo hacia mi casa. Salté a la calle, en el colmo de la impaciencia, y corrí con presteza junto a la mujer misteriosa. Al aproximarme a ella descubrí que se trataba de Sola. ¿Dónde está la princesa de Helium?, pregunté. La muchacha verde se bajó con presteza de su robusta montura y se arrojó en mis brazos. «Oh, príncipe mío, sollozó, se ha ido para siempre. Vivirá cautiva eternamente en la desolada luna menor. Los piratas negros de Barsum la han raptado». Capítulo 19. La historia de Sola. Una vez dentro del palacio, conduje a Sola al comedor, y cuando hubo saludado a su padre, a la manera solemne de la gente verde, me contó la historia de la peregrinación y captura de Dejan Toris. Hace 7 días, después de su conferencia con Zatarras, Deja Toris intentó escapar de palacio aprovechando las sombras de la noche. Aunque yo no sabía nada acerca del resultado de su entrevista con Zatarras, sabía que algo había ocurrido y que ese algo la producía el más intenso de los pesares, por lo que cuando la vi queriendo huir de su casa, no necesité que me contaran sus planes. Desperté rápidamente a una docena de sus guardias más leales, les expliqué los temores que sentía, y unánimemente se comprometieron a seguir a su amada princesa a donde fuese, incluso al sagrado Isis y al valle de Dor. La alcanzamos a corta distancia del palacio. Con ella iba la fiel Wola, la lebrela, y nadie más. Cuando nos divisó fingió enojarse y nos ordenó que retrocediéramos, pero por primera vez la desobedecimos, y al convencerse de nuestra firme resolución en cuanto a no dejarla emprender sola la larga y última peregrinación, lloró y nos abrazó, con lo que reanudamos todos juntos la marcha hacia el sur. Al día siguiente, tropezamos con una manada de pequeños toads que nos proporcionó monturas y el poder continuar el viaje con rapidez. Caminamos muy deprisa, sin apartarnos de la dirección trazada, y a la mañana del 5.º día avistamos una gran escuadra de acorazados con rumbo al norte. Sus tripulantes nos vieron antes de que pudiéramos buscar refugio, y pronto estuvimos rodeados por una turba de negros. La guardia de la princesa peleó heroicamente hasta el fin, pero pronto fue arrollada y masacrada. Solo Deja Toris y yo nos libramos de la matanza. Cuando ella comprendió que se hallaba en las garras de los piratas negros, intentó quitarse la vida, pero uno de los negros le arrancó la daga y luego nos ató a las dos para que no pudiéramos servirnos de nuestras manos. La flota continuó hacia el norte después de capturamos. Se componía en total de unos 20 enormes acorazados, sin contar cierto número de pequeños y veloces cruceros. Aquella misma tarde, uno de los buques exploradores, que se había adelantado al grueso de la escuadra, volvió con una prisionera, una muchacha roja a la que habían cogido en una sierra. En las mismas barbas aseguraron de una flotilla de 3 naves de Helium. Por las frases de las conversaciones que pudimos oír, era evidente que los piratas buscaban sin descanso a un grupo de fugitivos que se les habían escapado varios días atrás. También nos enteramos de la importancia concedida por ellos a la captura de la joven, lo cual se ponía de manifiesto considerando el detenido e interesante diálogo que sostuvo con ella el jefe de la escuadra en cuanto la llevaron a su presencia. Más tarde la ataron y la colocaron en el camarote en que estábamos Deja Toris y yo. La nueva cautiva era maravillosamente hermosa y contó a Deja Toris que hacía muchos años había emprendido voluntariamente la fatal peregrinación, abandonando la corte de su parte, el Yidak de Ptharth.
Era Tubia, la princesa de Ptharth, la que preguntó a Deyatoris quién era, cayendo de rodillas ante ella cuando lo supo. Luego besó las arrojadas manos de mi señora y la dijo que aquella misma mañana había estado con John Carter, el príncipe de Helium, y con Cartoris, su hijo. Deyatoris, al principio, no quiso creerla, pero al fin, cuando la doncella le contó todas sus extrañas aventuras desde que había encontrado a John Carter, y lo que hicieron Cartoris y Sodar en el país de los primeros nacidos, comprendió que John Carter no podía ser sino su amado príncipe de Helium, y añadió resueltamente: no existe en Barsum nadie más que John Carter capaz de realizar las hazañas que acabas de contarme. A continuación, Tubia habló a Deyatoris de su amor a John Carter y de la fidelidad de este a la elegida de su corazón. Deyatoris desfalleció y rompió en un amargo llanto, maldiciendo a Zatarras y a la suerte cruel que la sacó de Helium pocos días antes del regreso de su querido señor. No os censuro porque le améis, Tubia dijo, y que vuestro afecto es puro y sincero, lo deduzco de la inocencia de vuestro relato. La flota continuaba hacia el norte, acercándose a Helium, pero al poco, los que la dirigían comprendieron en el curso de la noche que John Carter estaba definitivamente a salvo de su poder, y decidieron volver al sur. A poco del cambio de rumbo entró un guardia en nuestro camarote y me arrastró a la cubierta. En el país de los primeros nacidos no hay sitio para una verde, exclamó, y me dio un terrible empujón que me despidió con violencia de la cubierta de la nave. Sin duda, le pareció aquel procedimiento el más propio para librar a los suyos de mi presencia, privándome a la vez de la vida. Pero intervino en mi favor un destino favorable, y por un milagro escapé de la caída con leves contusiones. El buque se movía entonces con lentitud, y al ser arrojada por la borda, en medio de las tinieblas que nos envolvían, me estremecí pensando en lo horrible de mi suerte inmediata, puesto que la embarcación había volado todo el día a cientos de kilómetros sobre el suelo, mas cuál no sería mi sorpresa al caer sobre una tupida alfombra de vegetación, distante unos 10 metros de la cubierta del buque. En realidad, la quilla del acorazado debía rozar entonces la superficie del terreno. Permanecí aquella noche en el lugar donde caí, y a la mañana siguiente busqué una explicación a la afortunada coincidencia que me permitió librarme como por milagro de tan espantosa muerte. Al salir el sol contemplé un vasto panorama, formado por el fondo de los mares muertos y de unas abruptas colinas que se extendían a lo lejos delante de mí. Me hallaba en el pico más alto de la cadena montañosa. La flota, en la oscuridad de la noche anterior, casi voló a ras de las crestas, y en el preciso instante en que estaba más cerca de estas, fue cuando el guardia negro me lanzó fuera del buque con el deliberado propósito de matarme. Unas cuantas millas al oeste de donde yo me hallaba, había un gran canal, y al llegar junto a él noté con satisfacción que pertenecía a Helium. Allí me proporcionaron un toad, y lo demás es fácil de adivinar. Durante unos minutos nadie habló de Deyatoris en poder de los primeros nacidos. La idea me anonadó, pero enseguida surgió en mí la habitual llamarada interna de confianza propia que me conducía al logro de mis victorias. Me puse en pie, erguí el cuerpo, levanté la espada y juré solemnemente sacar a mi princesa del cautiverio, o vengarla. Salieron de sus vainas más de 100 espadas y sus poseedores, o sea un numeroso grupo de valerosos guerreros, se subieron a la mesa, prometiéndome ayudarme en la empresa incluso hasta perder en ella las vidas y las propiedades. Di las gracias a tan leales amigos, y dejando a Cartoris con ellos, me retiré a la sala de audiencias con Cantos Can, Tarstarkas, Sodar y Orbastus, discutiendo juntos los detalles de la expedición hasta muy entrada la noche. Sodar estaba convencido de que Isus dejaría a Tubia y Deyatoris para que la sirvieran un año. Durante ese espacio de tiempo no correrán ningún peligro inminente, agregó, y podremos prepararnos para llevar a cabo con éxito nuestra arriesgada misión.
Se confió a Kantos Kan y Sodar lo concerniente a equipar la escuadra, adaptándola al objeto de penetrar en Omean. El primero convino en proporcionar los buques que fueran precisos sacándolos de los diques con la mayor rapidez posible, y Sodar se encargó de dotarlos de propulsores para la navegación marítima. Por una feliz casualidad, el negro, en su país, había tenido a su cuidado la reparación de los acorazados enemigos apresados por los piratas para que pudieran prestar servicio en Omean, y se hallaba familiarizado con la construcción de los elementos adecuados que el caso requería. Se calculó serían necesarios 6 meses para completar tan complejos preparativos, teniendo en cuenta que convenía guardar el mayor secreto, a fin de evitar que el proyecto llegase a oídos del odioso Zatarras. A Kantos Kan no le cabía duda respecto a las desenfrenadas ambiciones de este, y que solo el título de Yidak de Helium le satisfaría. Creo dijo que hará lo indecible por estorbar la vuelta de Deyatoris, lo cual pondría cerca del trono a la persona que más aborrece. En cambio, desembarazándose de ti y de Cartoris, nada le impedirá ocupar el puesto de Yidak. Así que te aconsejo que ambos desconfiéis de todo mientras ese hombre posea en Helium el poderío de que ahora disfruta. Hay un medio de prescindir de él absolutamente y para siempre, exclamó Orvastus. ¿Cuál? Pregunté. Se sonrió. Aquí me limitaré a exponerlo en voz baja, pero algún día lo expondré desde la cúpula del Templo de la Recompensa y lo pregonaré a todos los vientos para que me oiga la muchedumbre congregada a mis pies. ¿Qué quieres decir?, interrogó Kantos Kan. Que proclamaré a John Carter Yidak de Helium, contestó Orvastus en voz baja. Relampaguearon los ojos de mis compañeros y unas francas sonrisas de regocijo animaron sus semblantes cuando cada uno de ellos fijó en mí su mirada inquisitiva. Yo volví la cabeza. No, amigos míos, respondí sonriendo, muchas gracias, pero no puede ser. Eso, por lo menos, es prematuro. Cuando sepamos si Tardos Mors y Mors Kayak se han ido para no volver, si yo estoy aquí me uniré a vosotros para ver lo que el pueblo de Helium decide respecto a su nuevo Yidak, y, desde luego, el elegido contará con mi lealtad y mi espada, sin solicitar para mí mismo tan señalado honor. Mientras, Tardos Mors es Yidak de Helium y Zatarras su representante. Como gustéis, John Carter, pero... dijo Orvastus. ¿Quién está ahí?, murmuró señalando la ventana que dominaba los jardines. Apenas su boca pronunció esas palabras cuando se halló en la parte de afuera del amplio balcón corrido. Por allí se va, gritó con excitación. Guardias. A ese, por allí, guardias. Acudimos a su lado y divisamos el bulto de un hombre que corría velozmente a través del césped para desaparecer en las sombras nocturnas. Estaba en el balcón cuando le vi por primera vez, exclamó Orvastus pronto. Sigámosle. Todos bajamos a los jardines, pero aunque los registramos minuciosamente durante horas enteras con la guardia de palacio, no hallamos el menor rastro del atrevido merodeador. ¿Quién podrá ser, Kantos Kan?, preguntó Trastarcas. Un espía de Zatarras, respondió el interpelado. Nuestro enemigo cuenta con muy buenos espías. Este llevará a su amo noticias de gran interés, dijo Orvastus chanceándose. Espero que solo habrá oído lo que tratamos acerca del nuevo Yidak, exclamé. Pero si ha descubierto nuestros planes para auxiliar a Deyatoris, esto significará la guerra civil, ya que intentará desbaratarlos y nosotros nos opondremos a ello. Aun contra Tardos Mors me volvería si pretendiera tal cosa. Para salvar a la princesa no vacilaré en sumergir a todo Helium en sangre, si a costa de la sangre vertida se alcanzara su libertad. Quizá yo sucumba sin conseguirlo, y para esa eventualidad os ruego, amigos míos, que juréis proseguir la empresa y devolver a mi amada, sana y salva, al cariño de los suyos en la corte de su glorioso abuelo. Por el puño de su espada me juró cada uno hacer lo que yo pedía. Se convino que los acorazados necesitados de reforma se reunieran en Jastor, otra ciudad heliumética, situada al suroeste.
Kantos Kan entendía que los diques de allí podrían, sin abandonar su trabajo habitual, modificar a la vez, por lo menos, 6 grandes unidades. Como era jefe supremo de la escuadra, nadie le impedía disponer a su antojo de la flota que mandaba, haciendo en las naves los cambios que estimara oportunos y luego distribuirlas en las partes más remotas del imperio, hasta que llegara el momento de lanzarlas a la conquista de Omean. Nuestra conferencia terminó muy avanzada la noche, y en ella cada uno de los comprometidos recibió instrucciones precisas, así como se estudiaron los menores detalles del plan a seguir. A Kantos Kan y Sodar les incumbía la modificación de los buques, y a Tars Tarkas ponerse en comunicación con los de Tark y conocer la opinión de su pueblo respecto a su vuelta de Dor. Si era favorable, iría a Tark inmediatamente para dedicarse por completo a reunir una gran horda de guerreros verdes, la que, según nuestro plan, sería enviada directamente en transportes al Valle de Dor y el Templo de Isus, mientras que la flota penetraría en Omean y destruiría la escuadra de los primeros nacidos. A Orvastus se le confió la delicada misión de organizar una fuerza secreta de hombres combatientes dispuestos a seguirme donde yo quisiera llevarlos. Como calculamos que necesitaríamos más de 1 millón de hombres para tripular las 1000 grandes embarcaciones y los transportes de las tropas verdes, así como los buques destinados a escoltarnos, no era fácil tarea la que mi amigo tenía que desempeñar. Luego que se fueron mis aliados, di a Cartoris las buenas noches, y como estaba muy cansado, me retiré a mis habitaciones, me bañé y me eché en un lecho de seda y pieles, esperando disfrutar de un reposo bien merecido tras todos los sobresaltos que llevaba pasados durante mi nueva estancia en Barsum, mas también entonces experimenté un penoso desengaño. No sé el tiempo que dormí, pero sí que al despertarme de repente me vi rodeado por media docena de robustos sujetos, amordazado y con los brazos y las piernas fuertemente atados. Trabajaron con tal rapidez y destreza que me pusieron por completo fuera de combate antes de que me despejara del todo. No pronunciaron ni una sola palabra, y en cuanto a mí, la mordaza me impedía emitir el más ligero sonido. Silenciosamente, me levantaron y me obligaron a dirigirme a la puerta de la estancia. Cuando pasamos junto a la ventana, por la que la luna más distante proyectaba sus brillantes fulgores, vi que mis aprehensores tenían, todos, tapadas las caras con tiras de seda, lo cual me impidió averiguar quiénes eran. En cuanto llegaron conmigo al corredor me condujeron hacia un entrepaño secreto de la pared que daba acceso, por un pasadizo, a los sótanos del palacio. Siempre creí que esa salida no la conocía nadie más que yo. Imagínese de mi sorpresa cuando el jefe de la banda, sin vacilar un instante, se detuvo frente al entrepaño en cuestión, tocó el botón oculto que abría el hueco secreto, me hizo pasar por él delante de sus secuaces y después de entrar detrás de nosotros lo cerró con asombrosa seguridad. Enseguida bajamos a los sótanos y los atravesamos por galerías tortuosas, de las que yo mismo ignoraba la existencia, hasta que por último me convencí de que nos hallábamos más allá del recinto de mi casa y de que el subterráneo se elevaba para llevarnos de nuevo a la superficie. Entonces el grupo se paró ante un muro blanco. El jefe dio en él con el puño de la espada 3 golpes breves y rápidos y luego, tras una pausa, otros 3, seguidos de 2 más a continuación de una corta pausa. Un segundo después se separó la pared y me empujaron a un aposento profusamente iluminado, en el que había sentados 3 hombres ricamente ataviados. Uno de ellos se volvió a mí con una sonrisa sardónica en sus finos y crueles labios. Era Zatarras. Capítulo 20. Oscura desesperación. Ah, dijo Zatarras, ¿a qué afortunada circunstancia debo el gusto de esta inesperada visita, príncipe de Helium? Mientras me hablaba, uno de sus esbirros me quitó la mordaza de la boca, pero yo no contesté a Zatarras y me limité a mirar impávido, sin pronunciar una sola palabra, al feroz Head de Zodanga. No dudo de que mi expresión indicaba a las claras el desprecio que aquel hombre me merecía.
Los ojos de las personas que contemplaban la escena se fijaron primero en mí y luego en mi rival, hasta que, por último, en el rostro de este se pintó el más vivo enfado. Bayan se dijo a los que me habían llevado a su presencia, y cuando no quedamos en la estancia más que él, yo y 2 de sus confidentes, exclamó dirigiéndose a mí con tono glacial y deliberadamente mesurado, como si quisiera pesar el valor de sus palabras. John Carter, por la fuerza de la costumbre, por la ley religiosa y por la sentencia de un tribunal imparcial, estáis condenado a muerte. El pueblo no podrá salvarte y solo yo soy capaz de tal cosa. De mí depende en absoluto que vivas o mueras, y si decidiera lo último creo que sería lo más acertado. Ahora bien, si recobrases tu libertad dentro de 1 año, con arreglo a la suspensión concedida, no es de temer que la gente insista en el cumplimiento de la sentencia que se te ha impuesto. Sin embargo, yo deseo favorecerte y te pondré en libertad dentro de 2 minutos con una condición. Tardos Mors no volverá nunca a Helium, ni Mors Kayak, ni Dejad Toris. Helium, de aquí a 1 año, tendrá que elegir un nuevo Yidak. Yo aspiro a ese título. Cuenta a todo el mundo que defiendes la candidatura de Zat Arras y quedarás de inmediato en libertad. Esta es mi palabra. Sabía que en el corazón cruel de Zat Arras existía el firme propósito de matarme, porque una vez desaparecido yo, era indudable que con facilidad vería cumplidas sus ambiciones. Libre, me sería posible seguir buscando a Dejad Toris, pero si yo perecía, quizá mis compañeros no lograsen llevar a cabo nuestros planes. Así, negándome a acceder a su petición, era sumamente probable que, además de no impedir su triunfo, firmaría la condena de mi princesa, entregándola sin remedio de los horrores de las hecatombes en honor de Isus. Vacilé un momento, pero solo un momento. La altiva hija de 1000 Yidaks hubiese preferido la muerte a un pacto tan deshonroso como aquel, y John Carter no iba a hacer por Helium lo que su princesa no hubiera hecho. Por eso me volví a Zat Arras. Toda alianza es imposible, exclamé, entre un traidor a Helium y un príncipe de la casa de los Tardos Mors. No creo, Zat Arras, que el gran Yidak haya muerto. Zat Arras se encogió de hombros. Pienso, John Carter, que tu parecer se modificará si reflexionas un instante y que te interesa meditar con calma acerca de lo que os he propuesto. Zat Arras por eso se complace en otorgarte un plazo prudencial para que estudies la generosa oferta que te hace. En el silencio y la lobreguez de una mazmorra podrás, en el curso de esta noche, decidir si te conviene rechazar de plano la solución que se te brinda, bien entendido que de lo contrario, jamás volverás a ver la luz del día. Además, nunca sabrás en qué minuto os arrebatará la vida la mano misteriosa de uno de mis verdugos, empuñando una daga afilada que te privará para siempre de la esperanza de recobrar el calor y la alegría del mundo externo. Zat Arras dio una palmada cuando dejó de hablar. Los guardias volvieron. Zat Arras me señaló con un ademán. «Al calabozo», exclamó. Esto fue todo. 4 hombres me sacaron del aposento, y con una lámpara de radium portátil, alumbraron el camino, escoltándome a lo largo de interminables túneles cada vez más debajo de la ciudad de Helium. Al fin nos detuvimos en una estancia de regulares dimensiones, en las paredes de la cual vi distintos juegos de anillos. A cada uno de estos estaba sujeta una cadena en cuyo otro extremo había un esqueleto humano. Uno de mis guardianes pegó un puntapié al más próximo de aquellos macabros despojos, y abriendo un enorme candado, fijo en un descarnado tobillo, me puso la argolla de hierro en una de mis piernas. Luego se fueron, llevándose la luz con ellos. Me hallé sumido en la más densa oscuridad, y durante unos cuantos minutos no oí más que el ruido de los arreos militares, que se amortiguaba poco a poco, hasta que al fin el silencio fue tan completo como la oscuridad. Quedé solo con mis tétricos compañeros, los esqueletos y los muertos, de los que probablemente compartiría la triste suerte.
Ignoro el tiempo que permanecí prestando atención en medio de las tinieblas, pero como nada alteraba la horrenda quietud del lugar, finalmente me dejé caer al suelo, apoyé la cabeza en el muro de piedra y me dormí profundamente. Debí estar en esa situación varias horas, y cuando me desperté encontré delante de mí a un muchacho que, en pie, me contemplaba con atención. Tenía en una mano una linterna y en la otra una vasija conteniendo un alimento parecido a las gachas, que era la comida reglamentaria en las cárceles de Barsum. Zatarras te envía sus saludos, dijo el joven, y me manda que te informe de que, a pesar de estar completamente enterado de la conspiración para proclamarte Yidak de Helium, sin embargo, no se muestra inclinado a retirar la proposición que te ha hecho. Para conseguir la libertad no tienes más que atender mi consejo y comunicar a Zatarras que aceptas los términos de su propuesta. Yo me limité a negar con la cabeza. El joven tampoco añadió nada, y después de colocar en el suelo la escudilla con la comida, se fue, llevándose la luz. Durante un largo período de tiempo vino el mismo joven a mi calabozo 2 veces al día, dándome igual encargo de parte de Zatarras, y como con insistencia intenté entablar con él una conversación sobre otras cosas, sin conseguirlo porque permanecía mudo, desistí con disgusto de mi propósito. Dediqué meses enteros a buscar el modo de comunicar a Cartoris mi apurada situación, mientras que con paciente tenacidad rozaba con la pared un mismo eslabón de la gruesa cadena que me sujetaba, esperando desgastarlo y poder seguir a mi juvenil carcelero por los serpeantes túneles hasta un sitio de donde me fuera fácil la huida. Además me consumía la ansiedad por conocer cómo se desarrollaban los preparativos de la expedición para socorrer a Dejatoris. Tenía la seguridad de que Cartoris no habría dejado el asunto de la mano, en el caso de que estuviera libre, porque nada tendría de particular que se hallara también en poder de Zatarras. No ofrecía la menor duda que el espía de Zatarras había oído nuestra conversación referente a la elección de un nuevo Yidak, y recordaba que 5 minutos antes discutimos los detalles del plan trazado para salvar a Dejatoris, así que razonadamente era de temer, en el supuesto de que Zatarras los conociera, que mi hijo, Cartoris, y mis amigos Cantoscan, Tarstarcas, Orbastrus y Sodar hubiesen sido víctimas del miserable usurpador, asesinados por sus esbirros, si no estaban también prisioneros. Decidí hacer por lo menos una tentativa para averiguar algo, y con ese fin adopté la siguiente táctica. La primera vez que vino a mi celda el muchacho, el cual, por lo que había observado, era un buen joven y tenía aproximadamente la estatura y la edad de Cartoris. Tampoco me pasó inadvertido que lo estropeado de sus arreos no correspondían a la apostura y orgullo de su porte. Con estos datos como base abrí las negociaciones con él, en el curso de su inmediata visita. Te muestras conmigo sumamente bondadoso, pese a mi mísera condición de cautivo, le dije, y como noto que me queda poco tiempo de vida, quiero, antes que sea demasiado tarde, darte una prueba tangible de mi aprecio y mi gratitud, en recompensa por la generosidad que te distingue. Me has traído diariamente el alimento con puntualidad y esmero, preocupándote de que estuviera limpio y fuese abundante, y nunca me dijiste nada injurioso ni humillante, pretendiendo aprovecharte de mi condición indefensa. Lejos de eso, me has tratado constantemente con la cortesía impropia de un enemigo, y eso, sin duda, basta, sobre todo lo último, para que te demuestre la cordialidad de mis sentimientos y mi deseo de que conserves de mí algún recuerdo de poca monta. En la armería de mi palacio hay muy buenos arneses, armas de calidad y lujosos arreos militares. Ve allí y elige lo que más te agrade. Yo te las regalo para que las uses en memoria mía, sin pedirte en cambio más que me digas si has cumplido mi deseo. ¿Me prometes hacerlo así? Los ojos del muchacho chispeaban de alegría mientras yo hablaba, y le sorprendí contemplando mis arreos tan valiosos en comparación con los suyos.
Durante un momento se mantuvo ensimismado antes de empezar a hablar, y en ese instante casi se me paralizó el corazón, debido a que dependía mi futura suerte de su respuesta. Y si voy al palacio del príncipe de Helium con este encargo, no se reirán de mí, y en lugar de atenderme para que se cumpla la promesa, no me arrojarán de allí al medio de la calle, entre los insultos y la risa. No, no puede ser, aunque le agradezco la intención. Además, si Zatarras sospechara únicamente que he oído su proposición, me mataría sin compasión. Piensa, chico, que no corres ningún riesgo, le insté. Puedes ir de noche a mi casa, con una nota mía para Cartoris, mi hijo, la que naturalmente leerás antes de entregarla, para convencerte de que no contiene nada contrario a Zatarras. Mi hijo será discreto, y nadie más que los tres conoceremos el asunto. Al fin y al cabo, es muy sencillo, y ni el más exigente hallará en él nada condenable. De nuevo permaneció silencioso y meditabundo. Hay allí un puñal con puño de pedrería, arrancado por mí del cuerpo de un Yidak del norte. Cuando vayas por el arnés procura que Cartoris te lo regale. Con ambas cosas y cualquiera otra que se te antoje, no habrá en todo Zodanga un guerrero que te aventaje en equipo. Tráeme material para escribir la primera vez que vengas y pronto estarás ataviado como corresponde a tu nacimiento y a tu tipo. Siempre pensativo y mudo, el joven dio media vuelta y se marchó de la celda. No podía adivinar cuál sería su decisión, y durante horas enteras estuve sentado, aguardando con impaciencia el desenlace del asunto. Si aceptaba el mensaje para Cartoris, ello significaba que mi hijo vivía y estaba libre, y si el joven se me presentaba usando el arnés y la espada, no habría duda de que Cartoris había recibido mi nota, enterándose por él de que yo estaba aún vivo. El hecho de que el portador de la nota fuera uno de Zodanga, bastaría para explicar a Cartoris el apurado trance en que me hallaba, sometido al poder de un rencoroso rival. Con la natural expectación que apenas pude disimular, oí la aproximación del joven al llegar la hora de su regular visita. Nada me dijo aparte de su acostumbrado saludo, pero al poner en el suelo a mi lado la vasija con la comida, colocó junto a ella los efectos necesarios para escribir. Mi corazón estuvo a punto de desfallecer de alegría. Había ganado la partida. Miré un momento los utensilios fingiendo sorpresa, aunque pronto permití que se dibujara en mi rostro una expresión de hondo contento, y luego, recogiéndolos, escribí una orden para que Cartoris entregara a Partak el ames que eligiese y la espada tan querida por mí. Esto fue todo. A pesar de su sencillez, era suficiente para que mi hijo y yo nos entendiéramos. Puse el escrito, abierto, encima del piso. Partak la cogió sin pronunciar una palabra y se marchó. Por lo que yo podía calcular, llevaba 300 días encerrado en la mazmorra, lo cual significaba que si íbamos a auxiliar a Dejantoris era urgente proceder sin tardanza, ya que si no estaba muerta se aproximaba a su fin, con arreglo al plazo fatal concedido por Isus a quienes tenían la dicha de contemplarla. La siguiente vez que oí un ruido de pisadas me dispuse a ver con alegría la entrada de Partak en mi celda usando el arnés y la espada. Imagínese mi asombro y mi pena cuando observé que quien me traía la comida no era el taciturno y juvenil carcelero. ¿Qué ha sido de Partak?, pregunté, pero el individuo aquel no me contestó, y apenas depositó en el suelo la escudilla salió de la celda, dejándome sumido en la más negra desesperación. Transcurrieron los días. ¿Cuántos? Y mi nuevo asistente continuaba cumpliendo su obligación sin proferir ni una sola frase ni responder a mis preguntas, a pesar de la insistencia con que se las hice. No me quedaba otro recurso que reflexionar acerca del motivo de la desaparición de Partak, relacionándola con la nota que le di para que me sirviera indirectamente.
Después de mi extinguida alegría estaba peor que antes, pues seguía ignorando si Cartoris vivía, ni si Partac, para granjearse el favor de su amo, me había permitido proceder como lo hice, a fin de llevarle mi nota en prueba de lealtad y fidelidad. Pasaron 30 días desde el en que entregué la nota al joven de Zodanga, 330 conté desde la fecha de mi encarcelamiento. Por mi cálculo no le quedaba de vida a Deyatoris sino unos 30 días escasos, y se acercaba para ella el horrendo trance de pisar en los ritos de Isus la arena del circo. Como un terrible cuadro cruzó con rapidez por mi mente el recuerdo de la pavorosa hecatombe. Me tapé la cara con las manos y a costa de grandes dificultades conseguí contener las lágrimas que se agolpaban en mis ojos pese a mi habitual entereza. Me aterraba la idea de que mi amada princesa, una criatura tan hermosa, fuera entregada para que la destrozasen a los feroces monos blancos de tan terrible recuerdo. ¿Cómo expresar mi estado de ánimo? Una cosa tan horrible no podía prevalecer y, sin embargo, la razón me decía que dentro de 30 días mi incomparable princesa moriría en el coliseo de los primeros nacidos bajo las garras de unas bestias inmundas y salvajes, que su cuerpo ensangrentado sería arrastrado por el lodo y el polvo hasta que finalmente una pequeña parte de ella fuera recogida para servir de alimento en las mesas de la nobleza negra. Pienso que hubiera enloquecido a no ser por el ruido de los pasos de mi huraño carcelero, que distrajeron mi atención de los espantosos pensamientos que se apoderaban de mi mente. De repente concebí una desesperada resolución. Tenía que hacer un esfuerzo supremo para escaparme, empleando la astucia para eliminar al vigilante, confiando luego a la suerte el que me condujera felizmente al mundo exterior. La idea se convirtió pronto en acto. Me eché en el suelo de la celda junto a la pared, en una postura violenta y forzada como si estuviera muerto después de una lucha o de terribles convulsiones. Mi proyecto consistía en sujetar al carcelero por el cuello con una mano cuando se inclinara hacia mí y darle un tremendo golpe con el extremo vuelto de mi cadena, que para ese objeto tenía agarrado con firmeza en la mano derecha. El hombre sombrío se iba aproximando a mí poco a poco, y luego noté que se detenía delante de mí. Lanzó una exclamación balbuciente y sin ninguna inquietud se puso a mi lado. Sentí que se arrodillaba para observarme de cerca, y entonces mi diestra apretó con furia el cabo de la cadena. Llegó el instante en que se inclinara hacia mí y yo debía aprovecharlo para entreabrir los ojos, buscar su cuello, agarrarlo y darle al mismo tiempo el golpe certero y decisivo. La cosa sucedió como yo la había imaginado, pero fue tan breve el intervalo entre abrir los ojos y dejar caer la cadena, que no pude detenerme, aunque en aquel fugaz instante reconocí que la cara pegada a la mía era la de Cartoris, mi amado hijo. Dios, qué hado cruel y maligno había fraguado tan espantoso desenlace. Qué diabólica serie de circunstancias había llevado a Cartoris a la mazmorra donde yo agonizaba, en el preciso momento de nuestras vidas en que me disponía a matarle ignorando su identidad. Una providencia bienhechora, pero a mi juicio tardía, me privó del sentido y caí desmayado sobre el yerto cuerpo de mi único vástago. Cuando comencé a volver en mí noté que una mano fría y firme me apretaba la frente. Tardé unos minutos en abrir los ojos, durante los cuales intenté reunir los hilos sueltos de muchos pensamientos y recuerdos que cruzaban fluctuando por mi abrumado cerebro. Por fin surgió en él el desolador recuerdo de lo que constituyó mi último acto consciente, y entonces no me atreví a afrontar la situación por miedo al espectáculo que esperaba contemplar. ¿Quién sería la persona que me auxiliaba tan solícitamente? Sin duda Cartoris vino acompañado de alguien a quien yo no había visto. Bien, los hombres fuertes saben hacer frente a lo inevitable y yo debía sobreponerme a la catástrofe. Por eso suspiré y abrí los ojos. Inclinado hacia mí se hallaba Cartoris con un gran cardenal en la frente, donde recibió el golpe de la cadena, pero vivo, gracias a Dios.
No le acompañaba a nadie. Le tendí los brazos, él se arrojó en ellos con efusivo júbilo, y jamás se ha elevado al cielo una plegaria ferviente de gratitud desde ningún planeta como la que en las cimas del moribundo Marte envié al eterno misterio por la salvación de mi hijo. El breve instante en que vi y reconocí a Cartoris antes de que la cadena cayese, debió ser lo suficiente para aminorar la fuerza del golpe. Cartoris me dijo que había estado sin sentido un rato, cuya duración no podía calcular. ¿Cómo viniste aquí?, le pregunté asombrado de que me hubiera encontrado sin un guía. Supimos de ti, padre mío, por tu buena ocurrencia enviándonos al joven Partak, quien nos contó que vivías en el peor de los cautiverios. Hasta que ese joven fue a pedirnos su arnés y su espada, te tuvimos por muerto. Pero cuando leímos tu nota, obedecimos lo que en ella se nos mandaba, permitimos a Partak elegir en la armería los arreos que le gustasen, y una vez cumplidla la promesa que indudablemente le hiciste, juzgué que mi compromiso con él había finalizado. Por eso comencé a interrogarle deseoso de que me facilitara informes acerca de tu situación, pero el joven, a pesar de su alegría, viéndose ataviado con magnificencia, siguió siendo leal a Zatarras y se encerró en un inquebrantable mutismo. Finalmente le di a escoger entre la libertad y una celda en los subterráneos de Palacio, siendo el precio de la libertad la información completa referente al lugar donde estabas preso y la manera de llegar hasta ti, mas el de Zodanga se mantuvo en su obstinado silencio. Desesperado, no insistí, por mi parte, y le encerré en el calabozo donde todavía se consume. No le han conmovido ni las amenazas, ni las torturas, ni los halagos, y se limita a contestar a nuestros interrogatorios que cuando quiera que Partak muera, ahora o dentro de 1000 años, ningún hombre podrá decir con razón, un traidor se ha ido al desierto. Finalmente, Sodar, con su peculiar sutileza y astucia, trazó un plan susceptible de proporcionarnos los informes que se negaba a facilitarnos. Con arreglo a él, Orvastus se prestó a ponerse la armadura de un soldado de Zodanga y a que le encadenasen en la misma celda ocupada por Partak. 15 días languideció nuestro noble amigo en la oscuridad de los subterráneos, pero no en vacío. Lentamente ganó la confianza y la amistad del joven Zodanges, y por fin, hoy mismo, Partak, creyendo hablar a un compatriota y camarada de infortunio, reveló a Orvastus el punto exacto en que te hallabas. Necesité muy poco tiempo para encontrar los planos secretos de Helium entre tus papeles oficiales, pero me costó más trabajo llegar hasta aquí, pues ya sabes que todas las galerías del subsuelo se unen unas con otras, que solo hay una entrada para las correspondientes a cada sección y a la inmediata, y que las de la parte superior distan muy poco de la superficie del terreno. Como es natural, las entradas que dan paso a los túneles contiguos a los subterráneos de los edificios del gobierno están siempre guardadas, y por eso, aunque llegué sin obstáculos hasta los sótanos del palacio donde habita Zatarras, tropecé para penetrar en ellos con un soldado de Zodanga. Allí le dejé detrás de mí, pero sin alma en el cuerpo. Ya conoces cómo vine hasta aquí, sin sospechar que junto a mi padre corría el riesgo de ser muerto. Cartoris terminó su relato con una franca carcajada. Mientras hablaba había estado trabajando en la cerradura que sujetaba mis grilletes, y después, con una exclamación de alegría, dejó caer al suelo el extremo de la cadena, lo que me permitió erguirme de nuevo, libre de los atormentadores hierros que me esclavizaron casi un año. Mi hijo era portador para mí de una espada larga y un puñal, y armados ya los dos, emprendimos el viaje de regreso a nuestro palacio. En el punto donde terminaban los subterráneos de Zatarras encontramos el cadáver del guardia muerto a manos de Cartoris. Todavía no había sido descubierto, y a fin de aplazar más las investigaciones consiguientes y para seguir engañando a la gente, trasladamos el cuerpo a corta distancia de allí, escondiéndole en una cueva de la galería principal soterrada, perteneciente a una finca adyacente.
Al cabo de media hora llegamos al subsuelo de mi palacio y pronto tuvimos la satisfacción de penetrar en la sala de audiencias, en la que hallamos a Kantos Kan, Tarstarkas, Orbatus y Sodar, quienes nos aguardaban con impaciencia. No perdimos el tiempo en inútiles cambios de impresiones, ni en que yo relatase los incidentes de mi cautiverio, pues lo que yo deseaba saber era cómo se venían desarrollando los planes acordados hacía cerca de un año. Nos han entretenido mucho más de lo que pensábamos, repuso Kantos Kan. El hecho de tenerlos que mantener secretos para ocultárselos a Zatarras los ha retrasado terriblemente, puesto que los espías de Zodanga abundan en todas partes. Sin embargo, estoy completamente seguro de que ni una sola palabra de nuestros proyectos ha llegado a oídos de ese canalla. De noche se junta en los grandes diques de Jastor una flota compuesta de 1000 acorazados fuertemente armados, los más grandes que hasta ahora han existido en Barsum, cada uno equipado para navegar en el cielo de Omean y en las aguas del misterioso mar. En cada acorazado hay 5 cruceros de 10 hombres, 10 fragatas de 5 hombres y 100 embarcaciones individuales, en resumen, 116.000 naves provistas de propulsores acuáticos y aéreos. En Tark están los transportes para los guerreros verdes de Tarstarkas, 900 magníficos buques, sin contar los destinados a escoltarlos. Hace 7 días que se hallan listos, pero esperábamos con la confianza de que de esa manera dábamos ocasión a que regresaras a tiempo para la expedición. Por fortuna, hemos acertado actuando así. ¿Y cómo es, Tarstarkas?, pregunté, que el pueblo de Tarin no ha infligido el castigo tradicional a los que vuelven del seno de Ieses. Los míos enviaron una comisión de 50 caudillos a hablar aquí conmigo, me contestó Tark. Somos un pueblo justo, y cuando les conté la historia de mis aventuras, convinieron como un solo hombre en que su conducta respecto a mí dependería de la de Helium con John Carter. Entre tanto, y a petición suya, ocupé otra vez el trono, como Yidak de Tark, gracias a lo cual pude entrar en negociaciones con las belicosas hordas vecinas, consiguiendo que se comprometieran a constituir el núcleo de las fuerzas terrestres expedicionarias. He cumplido, pues, lo pactado. 250.000 combatientes reunidos desde el helado casquete norte a la glacial zona del Polo Sur, y que representan 1000 tribus diferentes, de 100 hordas salvajes y batalladoras, llenarán esta noche la gran ciudad de Tark, dispuestas a invadir la tierra de los primeros nacidos cuando reciban la orden, y a pelear hasta que se les diga basta. Solo piden que se les consienta llevarse el botín a sus respectivos territorios en cuanto haya terminado la matanza y el saqueo. Esta es mi palabra. ¿Y tú, Orbastus?, pregunté, ¿qué noticias me traes? 1 millón de hombres, diestros y veteranos, procedentes de los angostos canales de Helium, tripulan los acorazados, los transportes y los convoyes, me replicó. Todos han jurado lealtad y discreción, y han sido reclutados en varios distritos para no despertar sospechas. Bien, exclamé, nadie ha faltado a su deber. Y ahora, Kantos Kan, ¿no convendría salir enseguida para Jastor y disponer las cosas a fin de emprender la marcha antes de que anochezca? Sí, príncipe, no surge proceder sin tardanza, contestó Kantos Kan. Ya el pueblo de Jastor se pregunta la causa de que una flota tan enorme, con sus aguerridas tripulaciones, se congregase en sus diques, y mucho temo que Zatarras sepa algo del asunto. Un crucero nos espera arriba, en el embarcadero del palacio, vámonos. Sonó una descarga de fusilería en los jardines de mi mansión, interrumpiendo lo que mi noble amigo decía. Juntos nos precipitamos al balcón, a tiempo para ver que una docena de mis guardias desaparecían en las sombras de un distante jardín persiguiendo a un fugitivo, y que debajo precisamente de nosotros, sobre el rojizo césped, un puñado de soldados, fieles a mí, rodeaban el caído cuerpo de un hombre. Mientras les observábamos levantaron al muerto, y por orden mía lo trajeron a la sala de audiencias, en la que entonces nos encontrábamos.
Cuando colocaron el cadáver a mis pies, me fijé que era el de un joven rojo en la flor de la vida y que usaba una armadura sencilla como la de los guerreros inferiores. No obstante, me imaginé que aquel hombre quizá había pretendido disimular su personalidad. Otro espía de Zatarras, dijo Orbastus. Eso parece, respondí, y sin más mandé a mis servidores que retirasen el cadáver. Esperad, exclamó Sodar, con tu venia, príncipe, pediré que me traigan un paño y un poco de aceite de toad. Di mi consentimiento, y uno de los soldados salió de la estancia, volviendo poco después con las cosas que Sodar había pedido. Entonces, el negro se arrodilló junto al muerto, mojó un pico del pañuelo en el aceite y frotó un momento con él la cara del espía. Luego se volvió a mí sonriendo e indicándome su obra. Miré y observé con asombro que donde Sodar había aplicado el aceite, el rostro del cadáver era blanco, tan blanco como el mío. Hubo más, pues Sodar cogió con la mano la negra cabellera del personaje misterioso y se la arrancó con un violento tirón, dejando al descubierto un pelado cráneo. Los guardias y los nobles formaron corro en torno del muerto, tendido en el pavimento marmóreo. Muchas fueron las exclamaciones de asombro e interrogación lanzadas por nosotros cuando el acto de Sodar confirmó las sospechas que él y yo habíamos concebido. Un Tern, murmuró Tarstarkas. Peor que eso, quizá, replicó Sodar. Pero veamos. El negro sacó su daga y cortó con ella una bolsita que colgaba del arnés del Dem, de la cual extrajo un anillo de oro con una enorme gema engastada. Aquella joya era igual a la que yo quité a Sator Trok. Era un Dem sagrado, exclamó Sodar. Por suerte para nosotros, no ha podido escaparse. El oficial de la guardia entró en la estancia muy agitado. Príncipe, dijo. He de informarte que el compañero de este individuo se nos ha escapado. Creo que debía estar en connivencia con algunos de los guardianes de la puerta, y por eso he dispuesto prenderlos. Sodar le tendió el aceite de toad y el paño. Con esto no habrá espía que os engañe. Yo ordené enseguida un registro secreto de la ciudad porque cada noble marciano cuenta con un servicio propio de vigilancia, y media hora después vino el oficial de guardia a comunicarme el resultado. La realidad confirmó nuestras peores suposiciones. La mitad de los centinelas encargados de custodiar la puerta aquella noche habían sido Terns disfrazados de rojos. En marcha, grité, no hay tiempo que perder. A Hastor inmediatamente. Los Terns sin duda intentarán detenernos en el borde meridional del casquete helado, y si lo consiguen, desharán nuestros planes y destruirán por completo la expedición. 10 minutos más tarde surcamos el espacio a toda velocidad hacia Hastor, preparados a comenzar la campaña, salvando a Deyatoris o pereciendo en la empresa. Fin. Gracias por ver, Wolfie el Curioso. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.